Bendiciones, hermanos, vamos a iniciar una nueva serie. Estoy realmente emocionado por esto porque he querido que podamos o poderles enseñar a ustedes la importancia de orar y cómo hacerlo. Creo que esa es una buena oportunidad, ya que todas las cosas, aquellos que aman a Dios, todas las cuales le ayudan para bien. Y todo eso que está pasando, que nos tiene aislados y que nos tiene en nuestros hogares, es de tomar ese tiempo y aprovecharlo para recuperar de nuevo nuestra vida devocional, aquellos que la han perdido y los que tenemos esa vida devocional, crecer en ella. Y por eso vamos a dedicar 5 temas, aunque podía utilizarse mucho más, sobre la importancia de la oración, de cómo orar. Debemos ser enseñados por quién debemos de ser enseñados para orar y por qué nuestras oraciones deben de glorificar al Señor. Así que yo quiero leerles un pasaje en Lucas 11 que es paralelo al pasaje de Mateo 6, donde Jesús habla sobre la oración. Y Lucas 11 dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Ahora, esta frase, la frase que a mí más me impacta y me atrapa en este verso, es la oración o la petición que hace uno de sus discípulos en nombre de los demás, porque la oración está en plural y dice: Señor, enséñanos a orar. Ahora, no podemos entender este contexto de esta oración si no entendemos que de los 4 evangelios, Lucas es el que más habla de la vida de oración de Jesús. Aquí han pasado 11 capítulos y el Señor Jesús ha estado mostrándoles a ellos su vida de oración. El Señor Jesús tenía una vida pública donde los discípulos y todos los que se acercaban lo veían, pero también tenía una vida de oración que solo los discípulos tuvieron ese enorme privilegio. Podíamos decir con toda seguridad que el Señor Jesús es el gran maestro de la oración. Así que ellos vieron al Señor Jesús orar, la pasión con la que Él oraba, y en base a eso llega el momento en que uno de ellos hace esa petición. Entonces la relación pública con la relación privada, de la relación de la vida de oración privada del Señor Jesús era evidente. Es decir, las cosas que Dios hacía o que Jesús hacía y su oración estaban totalmente conectadas. Y eso es importante entenderlo porque nos lleva a comprender esto. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Es decir, qué mejor que en la oración lo primero que hagamos, o una de las primeras cosas peticiones que debemos de hacer, es pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Ahora, ¿por qué se espera 11 capítulos Lucas para mostrarnos esto? Mientras que Mateo, ya en el capítulo, aunque sea el capítulo 5, pero realmente 6, pero realmente es un mismo sermón que comienza en el capítulo 5. En Mateo, en el primer sermón de Jesús, Jesús enseña cómo se debe de orar. Pero aquí Lucas, a propósito, nos muestra, o mejor dicho, está enseñando una correlación, una narración donde los discípulos, él está escribiendo porque está entrevistando a algunos de los 120 que estuvieron con Jesús, y entonces se da cuenta de eso, de que ellos van creciendo viendo al Señor Jesús orar, y por eso llega este momento en que ellos le piden que Él los enseñe a orar. Creo que nosotros estamos necesitados de aprender a orar como Jesús enseñó una vida de oración. ¿Por qué razón? Porque al igual que ellos, en aquel momento todos los discípulos tenían una tendencia rabínica, judía, cultural, religiosa, parecida o imbuida en las sinagogas. Ellos tenían muchos rituales y había, como lo describe el Señor Jesús, había mucha repetición y querían ser vistos en público, y la oración era para ellos una manera de mostrar su religiosidad. Pero Jesús viene a cambiar todo ese tipo de cosas. Y lo primero que entonces debemos demostrar, porque eso solo es una introducción a lo que vamos a enseñar, hay 5 puntos en los cuales vamos a concentrarnos en la oración que el Señor Jesús da, pero es necesario dar este contexto, porque si no damos este contexto, difícilmente podremos entender qué está pasando en la pregunta que hacen los discípulos. Y le voy a cambiar la pregunta por la necesidad. Enséñanos a orar.
ellos tenían una necesidad de aprender a orar como Jesús oraba, no de orar porque ellos tenían ya como un hábito y una disciplina orar constantemente. Pero aquí ya no se trata de solo orar, se trata de que ellos han visto que hay un canal de bendición en la vida de Jesús y una vida constante de oración. Entonces en ellos se ha despertado esa necesidad de orar y por eso preguntan, o por eso exponen esa necesidad delante del Señor Jesús. Señor, enséñanos a orar. Y yo quiero que no se te olvide esta primera frase, como tampoco quiero que se te olvide todo lo demás. La pregunta es, Señor, enséñanos a orar. Pero de una manera muy puntual es necesario comprender que no se trata solamente de una oración por decirla, debe haber en tu vida. Y yo te invito, saliéndome un poco de la línea que estoy llevando, hago esta reflexión. Te invito a que analices tu corazón, a que hagas una reflexión en tu corazón. ¿Hay en ti una necesidad de orar? Porque si no la hay, también debes orar y pedir eso, que sea el Espíritu Santo el que despierte en ti esa hambre, esa sed, esa necesidad por orar. La pregunta que habría que hacerte a ti hoy es, ¿hay en ti, que debo hacerla también a mí, tenemos nosotros una necesidad de orar? Esa es la pregunta que cada uno puede responder, no diciendo un sí o un no, sino mostrando con nuestra vida que tenemos esa necesidad de orar. La oración es tan simple, realmente orar es tan simple que un niño podría entender esto, pero no solamente se trata de simpleza, se trata de que estamos hablando del ejercicio espiritual más sublime, porque cuando nosotros hablamos de la oración vemos a Jesús, el Hijo de Dios, orando siempre en la tierra, pero luego lo vemos también orando en el cielo y intercediendo por nosotros. Eso nos habla de ese oficio espiritual tan necesario. Es una labor elevada y sagrada, porque el Hijo de Dios lo hizo y el hombre necesita entonces aprender a hacerlo. Cuando nosotros oramos, recuérdense que hoy se enseñan, y por eso decía, tenemos esa influencia como la tenían ellos en aquel tiempo, esa influencia religiosa. Hoy se enseñan tantas cosas equivocadas sobre la oración. Se enseña a que se acerque uno a Dios a pedirle un mejor empleo, un mejor trabajo, una mejor vida, a pedir un montón de cosas y nos olvidamos de que la oración es una forma de glorificar a Dios. Aún en la oración, desde la primera proposición del Señor Jesucristo, vemos cómo debemos de glorificar al Señor. Y yo todavía estoy en la introducción de este tema, porque es importante dejar claro lo que estamos diciendo. Así que solamente el Espíritu Santo nos puede capacitar para aprender a orar, y para que nosotros aprendamos a orar es necesario que regresemos a las páginas de la Biblia. Podríamos leer el Evangelio de Mateo y solo buscar y preguntarnos qué nos enseña Mateo de la vida de oración de Jesús, y leer los 28 capítulos y apuntar qué es lo que Mateo recopiló de la vida de oración de Jesús. Y cuando terminemos, pasar a Marcos, y Marcos es el evangelio más corto, y Marcos presenta su narrativa como que fuera un periódico, termina las noticias muy rápido, pero también podíamos apuntar ahí ¿qué presenta Marcos de la vida de oración de Jesús? Y luego podíamos ir a Lucas y hacer lo mismo, que es el que más habla de la oración de Jesús, y escribir qué está enseñando Lucas sobre la oración de Jesús. Y luego podíamos ir a Juan, y Juan también nos habla, incluso Juan es el único que nos enseña la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17. Así que tenemos muchas cosas que aprender en estos meses. Podíamos leer los 4 evangelios solo para ver y buscar la vida de oración y aprender de ella. El gran maestro de la oración es nuestro amado Señor Jesús. Y aunque no lo tenemos aquí presente, debemos de recordar que Él nos enseña a través, o el Espíritu Santo nos enseña a través de la biografía en los 4 evangelios de la vida de oración de nuestro amado Señor. Y no es lo único que nos enseña. Así que nosotros entonces debemos orar. Y lo primero que debemos de hacer es
hacer esta petición. Señor, enséñanos a orar. Pero después de que lo hagas, toma tu Biblia y léela, y cada vez que encuentres algún punto en su oración que tú no te has dado cuenta, entonces vuelve y ora, vuelve a orar. Señor, enséñanos a orar. Espero que esa sea tu petición y que empecemos nosotros a doblar nuestras rodillas y a orar delante del Señor. Seguiremos en esta serie de bendiciones, mis amados.